Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión del estudio bíblico de esta semana. Y hoy vamos a tener el tema de las descripciones de Cristo en el libro de Apocalipsis. El rompehielo para esta semana es si te pidieran hacer una descripción, como un retrato hablado de alguna persona que supones conocer muy bien, ya sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. ¿Cómo lo describirías? ¿Sería acertada tu descripción? Vamos a leer lo que dice en las Escrituras en 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. También dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto nosotros todos mirando cara como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto quiere decir que algún día llegaremos a un conocimiento pleno de quién es Cristo y de la persona de Jesucristo. Y entre más y más lo vayamos conociendo, más seguridad tendremos en sus promesas y en el plan de redención que hay para cada uno de nosotros. Pero notaremos que entre más conocemos a Cristo, más transformados somos a su imagen. Y eso es lo que en esta tarde vamos a estar estudiando. Y para profundizar en el tema, con la actividad que leí hace un momento del rompehielo, es posible que haya cosas que desconoces de las personas que describiste o que haya resultado en parte dado en cuenta que describes a alguien de una manera muy distinta de la realidad. Pero medita en esto. ¿Cómo describirías a Cristo? ¿Qué tanto lo conoces? En este estudio veremos al mismo Dios describiéndose a sí mismo en la persona del Hijo Jesucristo. Ahora, Apocalipsis o revelación, pues estamos hablando de las descripciones apocalípticas de Cristo. Quiero empezar aclarando que Apocalipsis o revelación significa quitar la cubierta, quitar el velo, descubrir, iluminar en un sentido de traer luz en aquellas partes en que todavía no hay claridad respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido hablo de iluminar. Ahora, Dios ha usado a través de la historia visiones proféticas, ha usado durante el tiempo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento el Urim y Tumim para tomar decisiones difíciles. Dios ha usado o se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio de su Espíritu Santo, por medio de sus profetas. Todo eso está registrado en su palabra. En otras muchas cosas o maneras que también se mencionan y aún así tenemos que recordar que la revelación de Dios más completa está en la persona de Jesucristo. Según lo que la Biblia dice, ya que Cristo es en sí el verbo, la palabra de Dios. Hoy repasaremos 6 descripciones de la persona de Cristo mencionadas en el libro de Apocalipsis, que seguramente afirmarán de manera contundente lo que es y lo que debe representar para nosotros Cristo. ¿Quién fue aquí en la tierra? No fue nada más y nada menos que el Dios mismo encarnado, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 14. Ahora, hablando de las descripciones que les he mencionado hasta ahora, empezaremos hablando de acuerdo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Vamos a hablar de la primera descripción acerca de Jesucristo. Y aquí se refiere a Jesucristo como el testigo fiel. Ahora, testigo o testimonio significa prueba en un sentido de evidencia, no en un sentido de sufrimiento, sino en un sentido de evidencia. Una prueba o evidencia es contundente para confirmar un hecho, en tanto que ésta no sea alterada, que la prueba no sea alterada. Esto es lo que pasa en una escena de un crimen o en unas pruebas de antidoping, de atletas y deportistas. Nada debe ser alterado para conocer la verdad de un hecho o la certeza de un hecho. En este verso, en Apocalipsis, se nos menciona a Cristo como el testigo fiel, quien no altera la verdad de cómo es Dios Padre y de dar a conocer para la humanidad, el corazón de Dios para la humanidad. Y leeremos algunos versículos. Vamos a leer primero Juan capítulo 3, verso 32. Y dice ahí lo siguiente: y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Se refiere
a que Cristo no habla otra palabra más que lo que vio y oyó del Padre, pero hay quien no recibe aún ese testimonio. También en otra escritura, en Juan 8:14, dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En pocas palabras, estos versículos dejan con toda claridad que Jesucristo es el testigo fiel. No habla nada que el Padre no haya hablado. Y para cerrar este punto, Isaías 55:14 dice: he aquí, y hablando del Padre, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Un maestro que enseña la verdad, que es un testimonio fiel. Y quiero recordarle también un versículo en Juan 14 que el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creo que esto deja muy, muy en claro que por qué podemos llamar que Jesús es el testigo fiel. La descripción de Jesucristo la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y ahí se refiere a Jesús como el alfa, o se describe a Cristo como el alfa y la omega. Sí. Aquí se describe a Cristo revelado como el Dios eterno, el Dios preexistente, de gloria eterna, sin genealogía. Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿por qué podemos decir el Dios eterno? La primera parte de Isaías 43, verso 13, lo describe como el Dios eterno. Dice: aún antes de que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano libre. Quiere decir que antes de haberse ordenado el universo, antes de ser creado el universo, Él ya era. ¿Por qué podemos decir que Cristo es el alfa y el omega? Porque Él es preexistente. Dice Juan capítulo 1, verso 1 y 2, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio Dios. Y también podemos leer Juan 8:58. Dice Jesús: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto está en Juan 8, capítulo 8, verso 58. También tenemos otra escritura en Juan 17:5. Dice: ahora pues glorifícame tú al lado, porque eres al lado tuyo, con aquella gloria que tuve desde antes del que el mundo fuese. Estamos hablando ahora del Cristo, de la gloria de Cristo. Ahora, la tercera descripción acerca de la persona de Jesucristo la vamos a revisar en el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y dice ahí, en este tercer punto, lo describe como el león de la tribu de Judá. Dios es el león de la tribu de Judá, con derecho a redimir. ¿Sí? Le pertenece al Padre, le pertenecemos al Padre, gracias a Dios, por el sacrificio de Jesucristo. El pecado nos había arrebatado la comunión con Dios, o le había arrebatado la comunión del hombre con Dios, y solo la persona con un nexo filial calificaba para redimir. Le recuerdo aquellos pasajes en el libro de Ruth. Vos era la única persona, era el pariente lejano para poder redimir y restituir a Ruth en esa propiedad. No viene esto aquí en el estudio, pero nomás le recuerdo como un contexto de lo que es un derecho filial para redimirnos. Por eso Jesucristo se presenta aquí como el león de la tribu de Judá. Así es de que la promesa de Dios a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y dice, y tendría que haber un nexo en lo natural, y de aquí la importancia de la identidad de Cristo, porque es una cosa que Él nunca pierde aún en la eternidad. Cristo es nacido del pueblo escogido, de la tribu de Judá, y descendiente de David. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente. ¿Por qué califica él? Dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, existen y fueron creadas. Y esto es importante tenerlo, porque esto nos da mayor seguridad y mayor certeza en reconocer que Cristo es quien dice ser, quien el Padre afirma que Él es, y que ahora se está revelando a sí mismo en la persona de Cristo.
La cuarta descripción apocalíptica del Señor Jesucristo la encontramos en Apocalipsis 17, verso 14. Y ahí se describe a Jesucristo como el Cordero. Ahora, la Biblia nos presenta a Cristo en la figura de un Cordero sacrificado por nosotros. Y de acuerdo a Isaías 53 dice lo siguiente, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero luego, a partir del Nuevo Testamento, se describe a Cristo como un cordero y enfatizo con C mayúscula como un nombre propio asignado a la persona de Jesucristo. Por eso en Juan 1:29, al verle llegar al bautismo a las aguas al Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, hoy en día ya no es el Cordero en ese sentido vicario, ahora es el Cordero en un sentido victorioso. Apocalipsis 6:2 dice lo siguiente, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto habla de los jinetes que se presentan en el libro de Apocalipsis, y habla del primero. El primero se refiere a la persona de Jesucristo. Y quiero mencionar que aquí habla, dice que jinete, el que tenía un arco, dice, le fue dado la corona y salió venciendo y para vencer. Esto que lo describe con como vencedor o como para vencer, viene de la palabra griega nikao o Nike, esa palabra que se usa para una marca de unos artículos deportivos, que quiere decir, del griego, quiere decir vencedor, el que vence. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció la muerte. 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué es vencedor? Porque Jesucristo venció al mundo. Dice Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo presenta a Jesucristo ya no como el Cordero, sino como un vencedor contundente. Ahora, la quinta descripción del Señor Jesús en Apocalipsis la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Y aquí se presenta como el Verbo de Dios. Es decir, Cristo es la palabra en acción, la palabra viva. Cristo es la palabra creativa que llamó al mundo a existir y cuando dijo sea, entonces el mundo fue. Ahora se describe aquí como el Verbo de Dios. Esa es la misma palabra que ahora se usa, que ahora es la espada aguda que juzga a las naciones y que rige con mano de hierro. Esto es el Dios Todopoderoso. Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas en él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto lo dice Juan capítulo 1, verso 3. Pero en primera de Juan capítulo 1, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Cristo es el verbo de Dios. Ahora, Cristo es también se presenta como el Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 19, verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él nos regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir ahora? Que esa palabra creativa ahora viene siendo de su boca sale esa espada de dos filos, y que esta palabra viene a ser la que juzga, la que viene a regir las naciones y la que viene a hacer justicia en los tiempos finales. Ahora, por último, la sexta descripción apocalíptica de Jesucristo la encontramos ahora en Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores,
y su dominio es eterno. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, dice, y para siempre. Por eso podemos decir que su señorío es eterno. El celo de Jehová de los ejércitos, dice la palabra, hará a esto. Ahora, también el señorío de Jesucristo podemos decir que es un reinado universal. Miqueas capítulo 4, verso 3 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Dice, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada ni nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esto es, su reinado es universal y un reinado que traerá paz después de su juicio. Ahora, Jesucristo señorea sobre la naturaleza. En Mateo 8:28 vemos este aspecto o esa revelación o esta descripción de Jesucristo. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando él calmó la tempestad, cuando los discípulos estaban en peligro, recordarán ese pasaje. Ahora, Jesucristo es el Señor sobre la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 22 dice, y sometió todas las cosas para sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. Cristo es la cabeza, indudablemente la cabeza de la iglesia, y esto se describe con toda claridad en este verso en Efesios 1, 22. Ahora, Cristo también tiene señorío o rige sobre los poderes celestiales. Primera de Pedro capítulo 3, verso 22 dice lo siguiente, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, todo dominio es suprimido y viene bajo los pies del Señor Jesucristo. Para terminar este estudio, para cerrar este estudio, podemos decir que hemos conocido en esta lección cómo es que Cristo se describe en el Apocalipsis, y al conocer estas características podemos apropiarnos más de sus promesas y desarrollar más nuestra confianza en Él al saber quién es y lo que representa Él para nuestras vidas. Oremos que Cristo nos sea revelado y que lleguemos a conocer la dimensión del amor de Cristo y que seamos llenos de la plenitud de Él. Oremos para que la revelación de la persona de Jesucristo nos afirme en la fe, conociendo la verdad contundente de quién era, quién es, y conociendo que Él es quien vendrá. Cristo es el Verbo de Dios encarnado. Amén.